Bueno, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. Agradecerles la puntualidad. Veo que estamos casi la totalidad de los alumnos. Así que excelente, podemos dar inicio. Bueno, como comentaba, la clase, bueno, hace dos días en realidad que llevamos nuestra primera sesión del curso, desarrollamos el tema de lo que era tipo de datos, ¿está bien? Dejamos unos ejercicios que como comenté y como consejo, la verdad, les pedía que lo intenten. Si bien es cierto, solamente esta primera sesión no iba a ser calificada para poder ver qué tal nos ha ido, pero a partir de hoy día sí están preparados también unos ejercicios, el formato, cómo enviarlo, el nombre y el correo, ¿no? Que es el mío para que me lo puedan enviar y yo lo reviso y ahí se califica. Y la dinámica va a ser igual. Al día o en la próxima sesión vamos a empezar resolviendo los ejercicios, ¿está bien? Entonces, en este caso se dejaron tres ejercicios. Uno que era solicitar una cantidad de segundos e imprimir el detalle del tiempo que representa. Un ejercicio 2 que era un poco de manipulación de datos. Leemos, casteamos y calculamos el índice de masa corporal. Y un ejercicio 3 que era un poquito más complejo, que había que generar un número relativamente grande y aún más grande el producto de estos dos, ¿cierto? Bueno, en este punto me gustaría saber cómo les fue, si hay algún voluntario que nos pueda ayudar con la solución del ejercicio número 1. A ver, me comentan, por favor. ¿Lo Sí, copiamos Renzo, en ya. el chat, profe, o lo compartimos? Ya, Renzo, genial. Si deseas, me compartes por el chat tu solución, Renzo, y así es más rápido. Yo lo copio, lo pego y lo revisamos. ¿Qué te parece? De Renzo Bayón, que se ofreció. Para no estar saliendo y compartiendo en cada rato, ¿no? Solo copia tu script, pégalo en el chat y yo lo ejecuto aquí. ¿Algún voluntario también para el ejercicio número 2? ¿Qué tal, Que nos profesor? quiera. También adjunté en el chat también la extensión de ese formato del Google Colab. Discúlpame. También adjunté ahí los ejercicios, los tres ejercicios en el chat. No sé si se observa en el chat o de repente, porque yo lo veo en mi pantalla, pero no sé si están. Bueno, no la puedo ver yo aquí en el chat del... Ah, entonces, Sí, sí, sí. Renzo, ¿qué tal? ¿Me confirmas si nos puedes enviar, por favor? A ver, por mientras vamos viendo lo de ejercicio 3. Ya, acá Brian nos ha mandado su solución. Lo voy a guardar acá. Ya. A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a subir el archivo que nos ha mandado Brian. Acá está. A ver, acá están los ejercicios que nos ha compartido su compañero. Por ejemplo, solicitábamos la cantidad de segundos, eso sí es de manera transversal, para todos es lo mismo. Vemos, y no hay que olvidar, que está haciendo una operación de cast, ¿sí? Está que convierte a entero, que la entrada, ese input, ¿no? Porque el input no hay que olvidarnos que siempre va a devolver un string. Entonces, por ejemplo, voy a probar con 400 segundos. Enter, listo. 400, que es el número, se ha guardado en la variable num, recordar, num es la que posee el valor. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha calculado, a ver, ¿cuántos minutos, sí, serían números sobre, bueno, dividido entre 60, ¿no? División entera. Le dice que representa 5 minutos. Ok. Ha calculado las horas, minutos, bueno, 60 al cuadrado, ok. A ver, vamos a ejecutarlo para poder ver su salida, ¿no? Ya. Me dice que 400 segundos equivale a 6 minutos con 40 horas. Es correcto, es cierto. Sí, muy bien. Pero tengo una duda. ¿Qué pasa si yo le pongo... A ver. 3601, ¿no? Solo probando. Claro, ¿no? Ahí nos genera un error. Porque, por ejemplo, 3601 viene a ser una hora, porque una hora son 3600,
con un segundo, ¿no? Un segundo restante. Sin embargo, la solución nos muestra que son 0 horas, 60 minutos y 0 segundos, ¿no? Entonces, en realidad estos 60 minutos debía haberse convertido en 1 hora, ¿no? Ha sido un pequeño error de cálculo porque primero se han operado los minutos, como verán. Entonces teníamos que haber barrido en sentido contrario, ¿cierto? Empezar con las horas y de ahí ir bajando. Entonces, la solución está bien, pero me di cuenta de este error, por eso consulté con ese valor. Entonces, miren, lo vamos a hacer aquí conmigo muy rápido. Y es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí me voy a copiar la parte de la solicitud. La parte de la solicitud de los datos, porque esto sí es igual. Ya. Listo, voy a solicitar segundos, ¿no? A ver, un momentito, está conectando el mío. Ya está, ¿no? 3601, listo. Entonces, segundos, ¿cuánto vale? 3601, perfecto. Entonces yo debo empezar a construir desde lo más grande hasta lo más bajo. Para consultar las horas, yo tengo que decir, ok, ¿cuántas horas hay en 3601 segundos? Pues sería simplemente la cantidad de segundos que tengo, que es el número que he ingresado, división entera con 3600, ¿verdad? Y lo consulto, a ver, 1. Muy bien, ya tengo 1. Pero, como ya calculé la división entera, este dato original ya no puede ser el mismo, sino tiene que ser los segundos restantes para poder ir haciendo la escalera. Por lo tanto, ahora los segundos restantes van a ser ¿qué cosa? Sería horas módulo 3600. ¿Cuántos segundos me están restando? 1 segundo, genial. Entonces, voy a cambiar el valor, ¿sí? Le voy a poner un valor un poquito más grande, 4000. Y ya está. Entonces, ¿cuántas horas hay en 4000 segundos? Hay 1 hora, excelente. ¿Y cuántos segundos me están restando? No, es que acá no es horas, perdón. Acá es segundos, así. Miren, ponemos 4000. ¿Cuántas horas hay? 1. ¿Cuántos segundos me quedan? 400 segundos, perfecto. Ahora tengo que calcular los minutos. ¿Cuántos minutos hay en 400 segundos? Pues es la división entera, pero con 60. Y consulto los minutos. Tengo 6 minutos. Excelente. Pero ya no tengo 400 segundos. ¿Cuánto me estaría quedando ahora? Vuelvo a actualizar, ¿no? Segundos es igual a segundos, módulo 60, y consulto cuántos segundos me quedan. 40. Listo. Entonces ya tengo almacenadas las 3 variables, miren. Horas, minutos y segundos. Ahí está. Tengo 1 hora con 6 minutos y 40 segundos restantes. Todo esto es lo que equivale el input que yo ingresé, que era 4000. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es muy parecida a la solución de su compañero? Sí, es casi igual. Solamente que primero tenemos que empezar a barrer las horas porque debe ser el número más grande. ¿Está bien? ¿Y va a funcionar? Claro que va a funcionar. Una manera muy fácil es de probarlo con un valor exacto, ¿no? 3600, que es 1 hora, ¿no? Entonces, ejecuto y consulto. Ahí está. 1 hora, 0 minutos y 0 segundos. ¿Está bien? No se preocupen que este notebook con la solución yo lo estoy colgando en el aula también, ¿sí? Para que todos los tengamos. Así que no se preocupen por ese lado. A ver. En el caso número 2, un momentito, voy a descargar este archivo también. A ver. Tengo este de acá. Acá tenemos una segunda solución. Vamos a ver.
Para el ejercicio 2. Bueno, me salió vacío. A ver. Renzo tu archivo y me salió vacío. ¿Sí? Era justamente el que me acabas de pasar. Pero dale, no pasa nada. Vamos a seguir con este de acá. El ejercicio número 2, ¿en qué consistía? Solicitar peso, altura e informar cuál es el índice de masa corporal. Es un ejercicio realmente bastante sencillo, donde vamos a tener que solicitar el peso. Yo ya sé, ¿no? Que como el peso va a ser un número decimal, no es un entero, es un decimal, voy a castear con un float. Pero ¿qué cosa voy a castear? La entrada, pues, ¿no? Un input. Y un mensaje, ¿no? Ingrese el peso. Ya está. Aquí mismo yo puedo solicitar el segundo, que es la altura. La altura también va a ser un decimal. También lo casteo con float. Y le pongo, ¿no? Ingrese la altura. Ya está. ¿Qué va a pasar después? Después que tengo el dato del peso y la altura, yo debo calcular el índice de masa corporal, que es lo que me están pidiendo. Entonces creo la variable y le digo, ¿es igual a qué? La fórmula me dice que es peso entre la altura al cuadrado. Ah, bueno, la altura. ¿Cómo lo elevo al cuadrado? Pues el operador de potencia, ¿no? Que es el doble asterisco y el cuadrado. Listo. Entonces, el índice de masa corporal va a ser igual al peso entre la altura al cuadrado. Y le voy a hacer un print, ¿está bien? Print. Un mensaje, el IMC es, le doy 2 puntos, una coma para separar el mensaje del dato y voy a colocar la variable que cree. ¿Está bien? Entonces, miren, leemos los datos y los almacenamos en su respectiva variable. Genero la nueva variable del índice de masa corporal, que va a ser igual al cálculo, ¿de acuerdo? La formulita que me dice acá arriba. Y voy a hacer un print. El IMC es, separo el mensaje de la variable y la pego. Vamos a ejecutar, a ver. Una persona que está pesando, no sé, 78 kilos y su altura es 1,60 m. ¿Cuánto tiene el índice de masa corporal? Tiene 30.4687 y tanto. Profe, no me gusta la salida. Tranquilo. Hay una función de round, recordemos, que el round, ¿qué cosa va a recibir? Pues la variable que quieres redondear, ¿no? Obviamente, la variable que quieres redondear, separado de cuántos decimales. Ponle 2 decimales, nada más. Vamos a probar otra vez, ¿no? Ingresa el peso. Esta persona es de 80 kilos. Ella, bueno, si mide un poco más, mide 1,85 m. Tiene un IMC de 23.37. ¿Está bien? Quienes tal vez han visto la tablita del IMC, esto está dentro de lo normal, si no me equivoco. Creo que sobrepeso es a partir de 30 para arriba. Entonces, eso está dentro de lo normal. Vamos a ver el día de hoy que con estructuras uno puede empezar a generar rangos o consultas, ¿no? Si es menor a 20, ponle válido. Si es de 20 a 30, ponle normal, ¿no? Si es de 30 más, ponle sobrepeso. Entonces, eso lo vamos a ver ahora. Pero básicamente el problema acabaría aquí. ¿Está bien? Espero que este sí lo hayan resuelto, ¿de acuerdo? No se preocupen que, como digo, la solución va a quedar en el notebook y la van a poder revisar. Pero es una forma, creo que ordenada de hacerlo. Leemos, creamos e imprimimos el mensaje. En esta solución o en este ejercicio 3, no podíamos crear el número como tal, ¿sí? Pero hay un artificio para poder crear esto de acá. Entonces, yo sé que, miren, este va a ser un número de 444, 150 veces. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo generar lo mismo, pero no como entero, sino como una cadena de texto. Entonces, ¿qué pasa? Porque yo ya vi este operador, ¿cierto? ¿Qué pasa si tengo un 4 y lo multiplico por 5? ¿Se acuerdan? Ahí está. ¿Ven? Tengo 5 veces el 4, perdón. ¿Qué pasa si lo multiplico por 10?
Listo. ¿Por qué? Porque el operador por aplicado a una cadena de texto, como vimos, lo que hace es repetirla, repetirla y repetirla. Entonces, si yo le pongo 150 veces, ¿qué va a pasar? Ya tengo el número generado. Pero ojo, este número en realidad no es un número, ¿sí? Porque pueden ver acá las comillas. Se trata de una cadena de texto. ¿Cómo convierto esta cadena a un número entero? Pues con un int. Casteo esta cadena. A ver ahora. Ahora sí, ¿ven? Es un número como tal. Ya no tiene las comillas. Lo mismo podemos hacer con el 7. 7 multiplicado 300 veces. Y ahora sí, este que es el número compuesto por 4 y este que es el número compuesto por 7, el problema me dice que los multiplique. Nada más. Lo ejecuto y puedo ver, ¿no? Como verán, bueno, ha sido una multiplicación muy rápida, es un número inmenso, pero ya está efectuado lo que nos piden. 150 veces 4 por 300 veces 7, ¿no? Alguien me puede decir, profe, pero eso en la vida real no lo voy a usar. Es cierto, no lo vas a usar porque nunca vas a tener algo así explícito, pero lo que estamos buscando acá, bueno, en este punto que son las primeras sesiones, es poder familiarizarnos con los operadores, ¿está bien? Operador para poder repetir una string, operador de cast, que es algo que se hace muchísimas veces. Hemos visto nuevamente un cast acompañado de un input, ¿sí? Bueno, y un cálculo numérico con una potencia, una función print para mostrar aquí, una función round para redondear a n decimales, y por aquí operadores matemáticos, ¿no? Una división entera y un módulo, ¿no? El residuo. ¿Está bien? Entonces, estos serían los 3 ejercicios que se habían dejado en la sesión anterior. Espero que de verdad lo hayan podido resolver y en todo caso con la solución que hemos visto se puedan guiar y tal vez corregir su código. Solamente por la sesión pasada, repito, no va a haber un criterio estricto ahí de evaluación, más era de que ustedes mismos se reten y se prueben. A partir de hoy sí vamos a ir ya mezclando tipos de datos con estructuras y ahí ya va a empezar la evaluación, ¿de acuerdo? Bueno, nada, quisiera saber quién es, o mejor dicho, si hay alguna duda en este punto. Sí, Alonso, vi tu solución, está bien, si no me equivoco. Muy bien, así que esa era la idea, esa era la idea, está bien hecho. Así que nada, vuelvo a preguntar, ¿quedó alguna duda tal vez de estos 3 ejercicios? La manera de cómo resolver o cómo plantear. Recuerden que en programación no va a haber una sola forma de resolver un problema, ¿sí? Hay muchísimas formas. Yo trato de hacer una forma ordenada y tranquila para que se pueda entender, pero hay muchas, ¿no? Muchos me pueden decir, profe, pero usted crea variables, muchas variables, y sí, o sea, es una forma ordenada de hacerlo. Yo directamente en el print podría escribir esto. O sea, este cálculo lo puedo poner aquí y me ahorro esta línea, ¿lo ven? Te ahorras esta línea. Ya no creo la variable IMC, sino directamente escribo el cálculo. ¿De acuerdo? Pero estamos aprendiendo, estamos familiarizándonos y hay que hacerlo de una forma ordenada. Entonces, bueno, entiendo que no hay más dudas al respecto. Voy a guardar esto porque lo voy a compartir en el aula. Y listo. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la sesión del día de hoy, que está orientada a estructuras de control y estructuras de datos. ¿Está bien? El nombre asusta, es cierto, no se preocupen. No entiendo muy bien tu pregunta, Frank. Entiendo que es, o sea, lo mismo que usamos para Colab se usa en los demás software en el tema de código que usamos. No me quedó claro. Ahí, porfa, si lo reformulas para poder ayudarte. Entonces, repito, lo de hoy día es estructuras de control y estructuras de datos, ¿no? Son temas que el nombre nos puede rayar un poquito, pero es muy sencillo, van a ver. Las estructuras de control son aquellas que nos van a permitir justamente controlar el flujo de nuestro código. Quiero evaluar una condición o quiero que una tarea se ejecute varias veces, por ejemplo. Y las estructuras de datos son, en pocas palabras, van a ser variables que
contienen en su interior mucha información. Ahora hemos estado creando variables individuales, ¿cierto? Peso vale 10, altura vale 1.5. Pero las estructuras de datos van a ser variables que en su interior van a contener mucha información, no solamente un dato individual, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a revisar. Entonces, vamos a empezar con estructuras de control, que lo tenemos por aquí. En estructuras de control, deje un momentito que no quiero que se me pierda el chat. Y lo tengo acá, ya. Sí, la codificación es lo mismo, o sea, los que están trabajando en Colab, que espero sea la mayoría para poder estar alineados, o los que trabajan localmente en Anaconda, o los que trabajan en Spider o en el IDE que necesiten, al final estamos usando todo lo mismo, estamos usando Python, el lenguaje, ¿está bien? Todos los que son operadores, palabras reservadas, todo es exactamente lo mismo, todos aprendemos Python aquí. ¿Dónde lo usamos? Bueno, puede ser indiferente de cada uno, recomiendo Colab por lo que comenté, pero es indistinto, ¿sí? Lo que no va a cambiar es el código va a ser igual. Así estés en Windows, en Linux, como repito, es exactamente lo mismo. Entonces, las estructuras de control vamos a separar los dos grandes universos. Las condicionales, que van a evaluar si se está cumpliendo justo lo que su nombre dice, condiciones. Si se cumple la condición que vas a poner, pues el código se ejecuta. Si no se cumple, ahí depende de ti. ¿Quieres evaluar otra condición? ¿O quieres que directamente haga algo? ¿O no quieres que haga nada? ¿No? Depende de uno. Por otro lado, las iterativas o también llamadas bucles van a hacer que yo pueda ejecutar mi código, una porción de código, de manera repetida. ¿Está bien? Puedes hacerlo una cantidad definida de veces. Es decir, quiero que mi código se ejecute 5 veces y ya, lo defines. O vas a hacer que tu código se ejecute mientras una condición que hayas definido se esté cumpliendo. ¿De acuerdo? Vamos a ver una por una, así que tranquilos. Pero antes de eso, es muy importante saber y no olvidarnos que Python, como hemos podido ver hasta ahora, es un lenguaje que no lleva punto y coma al final de cada línea. ¿Se acuerdan que la vez pasada les mostré en Java? Ya, punto y coma no lleva. Tampoco está llevando llaves. Las llaves que uno generalmente crea, o abre, mejor dicho, para entrar a un bloque de código, aquí no va. Aquí se hace con 2 puntos. Y vamos a ver el ejemplo. Miren, dice si, if, se traduce así, ¿está bien? Si mi variable password es igual, ojo, el igual que es para comparar, es así, es doble igual, ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos visto un solo igual, que era para crear variables, ¿cierto? A igual 10. Entonces, estás creando una variable con el valor de 10. Pero si tú quieres comparar datos, tienes que usar el doble igual, ¿de acuerdo? Entonces, si mi variable password es igual a ABCD 1, 2, 3, 4, 2 puntos. El 2 puntos siempre va a significar que estás ingresando al cuerpo de una estructura. Es decir, la siguiente línea forma parte del cuerpo del if. Está dentro del if. Pero para darnos una manito, lo que hace Python es un identado automático. El identado es el espaciado o también le podemos llamar la sangría. ¿Está bien? Como verán, este print que empieza en la segunda línea, ¿de acuerdo? Este de aquí, este print, está más a la derecha que el if. ¿Sí? Está dentro. Quiere decir que forma parte del if. Es su cuerpo del if. ¿Está bien? Entonces, si la contraseña es igual a esta de acá, se va a imprimir este mensaje. ¿Por qué? Porque este está dentro del if. Else significa si no. Es decir, si la contraseña es esta, se imprime la acá. Si no, o sea, si la contraseña fuera otra, se va a imprimir este otro. ¿Está bien? Es un filtro, una condición. Entonces, importantísimo no olvidarnos el identado que hace Python. ¿De acuerdo? Tenemos que ser ordenados. ¿Por qué? Porque Python es cierto. Automáticamente al dar Enter se va a identar porque sabe que está dentro del if, pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de seguir escribiendo líneas. ¿Está bien? Ahora en la práctica lo vamos a ver mejor. Entonces, empezamos con las condicionales. Ya nos adelantamos con el ejemplo, ¿no? El if
El if y else. Son 3. ¿Está bien? Nos van a permitir evaluar si se cumple una condición para decir qué cosa vamos a hacer, ¿no? ¿Qué acción ejecutamos? Las estructuras de flujos condicionales ya están creadas, o sea, ya están definidas y son palabras reservadas, ¿no? Justamente estas 3 que mencionamos. El if, que hace referencia al sí, o sea, vas a preguntarte sí. El else, que ya lo vimos, que hace referencia al si no. Y el elif. El elif es uno nuevo, eso no existe en otros lenguajes, pero es una mezcla del if y el elif, o sea, están juntos. Nos dice, o mejor dicho, lo podemos traducir como si no, sí. ¿Está bien? Si no, sí. Porque miren su cuerpo, ¿no? Es una mezcla de else con if. Es los dos. Entonces, es una mezcla de los dos. Pero ahora lo vamos a revisar uno por uno. Es importante saber que pueden haber 0 o más el if. O sea, no es obligatorio que haya. ¿Está bien? No es obligatorio. Y miren acá cómo está la estructura, ¿no? Sí. Acá tengo mi condición 1, ¿no? Imaginen que es una comparación, un mayor, un menor, un igual, como vimos, 2 puntos, y todo lo que yo escriba aquí en esta sección forma parte del if. Entonces se va a ejecutar cuando mi condición 1 sea verdadera. ¿Qué pasa si no es verdadera? Se va a ir al elif y va a evaluar la condición 2. Si la 2 sí es verdadera, se va a ejecutar todo lo que esté dentro del elif. ¿Está bien? Si no, va a ir al else y se va a ejecutar todo lo que esté en el else. ¿Sí? Todo esto forma parte del else. Solamente se va a ejecutar un bloque. O bien se ejecuta el bloque 1, o bien se ejecuta el bloque 2, o bien se ejecuta el bloque 3. ¿Está bien? Va a buscar en qué caso se cumple la condición. Si la 1 es verdadera, se ejecuta el bloque 1. Si la 2 es verdadera, se ejecuta el bloque 2. Si las dos eran falsas, se va a ejecutar el 3. ¿Está bien? Para crear las condiciones, obviamente voy a necesitar operadores. Ya vimos uno que es el de igualdad, este de acá, el doble igual. Para hacer o para preguntar o evaluar si es diferente, se usa este otro. Es una exclamación con un igual. Eso significa diferente. ¿Está bien? Estos últimos ya los conocen, ¿no? Menor igual, mayor igual, menor que, mayor que. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, veamos este ejemplo, ¿no? Acá yo tengo un print que está fuera del if, es cierto. Este print es como si estuviera en la raíz, ¿no? Porque está en la raíz, o sea, está al inicio del código, está al inicio, ¿no? Ahí está, print. Evalúo un if. Si la edad, que tiene que ser una variable ya creada, es mayor o igual que 18, ¿qué pasa? Están los dos puntos y miren, tengo 2 líneas de código que están dentro del if. Entonces, si por ejemplo la edad fuera 20, ¿qué va a pasar? Me va a mostrar el mensaje mayor de edad y también me va a mostrar el mensaje de acá. Estoy dentro del if. Como ya se ejecutó este bloque, todo lo demás se saltea. Todo esto no se ejecuta. Así de simple. Porque ya encontró una condición. Ahora, imaginemos que la edad no era 20. La edad es 15. 15 mayor o igual que 18, no. Esto es falso. Entonces, se va al elif. 15 es mayor o igual que 0, sí, perfecto. Entonces, se imprime este también, y el else ya no se ejecuta. ¿De acuerdo? Entonces, ahora veamos el peor caso. Imaginemos que la edad es negativo, ¿no? Menos 5. Menos 5 es mayor que 18, no. Menos 5 es mayor que 0, no. Entonces se va a ejecutar este último. Edad inválida y estoy dentro del else. ¿Cómo se ejecutó? Y miren, ya acabó todo el bloque if porque ya no hay nada dentro. Sales del if y va a continuar imprimiéndole acá. ¿Por qué? Porque tanto este último como el primero, estos dos están fuera. Están fuera. El if acabó ahí, nada más. Y como repito, solo se va a ejecutar un bloque. En este caso se ejecutó el bloque 3, ¿no? El correspondiente al else, nada más.
Esta es una operación ya un poquito más compleja que nos permite hacer un if-else, pero en una línea. ¿Está bien? ¿Cómo se lee? Y lo vamos a ver acá solo para que nos quede claro, porque a veces podemos leer código y va a estar ahí. Entonces, dice, vámonos de frente al ejemplo, miren. Mi edad es 23. Ok. Vas a crear una variable que le vas a dar ¿qué valor? Dale el valor de verdadero si la edad es mayor o igual que 18. Si no, dale falso. ¿Está bien? Como verán, es un bloque if-else, pero en vez de hacerlo así en 4 líneas, está hecho en una sola. Obviamente esto nos va a servir solo para estructuras muy sencillas, ¿no? Si quieres poner una estructura un poco más compleja o más larga, no te recomiendo esta opción para nada, ¿no? O sea, estos son para evaluar condiciones sencillas, filtros sencillos, ¿está bien? Se le llama el operador ternario en una línea, ¿no? Acá está. ¿Y cómo se lee? Así, ¿no? Va a devolver el valor 1, que está acá, el valor 1, si la condición es verdadera. Si no, va a devolver el valor 2. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo, como edad es 23 y si es mayor que 18, va a devolver true. Y al consultarlo, acá está. ¿Está bien? Entonces, así es como funciona este operador. La verdad, se usa para operaciones sencillas, es cierto, pero a veces podemos leer códigos, porque muchas veces leemos código, buscamos en internet, y usan el operador, ¿está bien? No lo recomiendo para operaciones más complejas, de verdad se va a volver bien feo y ni siquiera se va a poder leer, ¿está bien? Ahora sí, llegamos a la parte de las iterativas. En las iterativas tenemos al famoso while, que es aquella estructura que va a ejecutar el código, ¿está bien? Siempre que una condición se esté cumpliendo. Vamos a ver. Por ejemplo, miren, yo genero una variable i que vale 0. Perfecto. Mientras, porque el while significa mientras. ¿Está bien? Así como el if era sí, while es mientras. Mientras que i sea menor que 3, ¿qué va a pasar? Quiero que imprimas i y quiero que crezca el valor de i en 1. Ok. Como i vale 0, ¿esto se cumple? Sí. Imprime 0, acá está. Y ahora i ¿cuánto vale? Como creció en 1, ahora i vale 1. Y una vez que termina el while, vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque es un mientras que esta condición se siga cumpliendo. Como i ahora vale 1, 1 es menor que 3, sí. Se imprime el 1, acá está. Y ahora i vale 2. Subes. 2 es menor que 3, sí. Se imprime el 2, chévere. Y ahora i vale 3. 3 es menor que 3, no. En ese momento que la condición se hace falsa, el while termina. ¿De acuerdo? Terminó. Por eso que aquí acabó el programa. ¿Está bien? Entonces, va a ejecutar un mismo bloque de código. Es cierto, aquí está la parte del que está dentro del while. Mientras que esta condición de acá se esté cumpliendo. En el momento en que no se cumpla, falla, se acaba el while y el programa continúa fuera. Y la otra iterativa es el for. ¿Está bien? El for lo que hace es ejecutar el mismo bloque de código, pero una limitada cantidad de veces. En el while, como imaginaron, o sea, puede hacer muchísimas veces, ¿no? Porque la condición puede cambiar en 1, como puede cambiar en 100. Entonces, podría ejecutarlo muchas veces. En cambio, en el for ya no, en el for ya está limitado. El for ya sabe cuántas veces lo va a hacer, ¿de acuerdo? Es importante saber que el for nos va a servir para recorrer, por ejemplo, strings, para recorrer tuplas y para recorrer listas, ¿no? Y en general varios objetos iterables. Esto vamos a ver en un momento, pero va a haber ejemplos también de esto, para que quede claro. Entonces, miren este ejemplo, ¿no? Para cada X, ¿no? ¿Cómo se lee? For, pues, ¿no? Para cada X que esté... Profe, ¿qué es esta cosa? Primera vez que lo veo. Tranquilo. Es una función muy común que se llama la función range, que lo que hace es devolverte valores del 0 al n-1. ¿De acuerdo? Entonces, si tú le pones 10, te va a devolver valores del 0 al 9. ¿De acuerdo? Entonces, para cada x que esté en el rango de 0 a 9,
¿qué va a pasar? Imprime hello y X. Entonces, ¿qué va a hacer? Hello 0, hello 1, hello 2, hasta hello 9. Acabó porque solamente le hemos puesto en el rango de 0 a 9 y listo, se acabó el for. El for es útil para recorrer sobre todo objetos iterables como las listas o las tuplas. ¿Está bien? Ahora vamos a revisarlo. Ya está. Entonces, vamos a poner en práctica este punto, lo que hemos estado conversando, ¿sí? Para, antes de entrar a estructuras de datos, para que no nos enfriemos en este sentido, ¿está bien? Así que vámonos a estructuras de datos. No, este de acá. Sí, este de acá. Voy a guardar. Les voy a compartir este notebook que ya que les he trabajado. Y se los estoy subiendo en el aula virtual en este momento. Aquí. Este es el notebook de estructura de datos, más ejercicios. Ahí están los ejercicios. No, perdón. Este es estructuras de control. De control. Lo tengo en... No, en el escritorio no está. Lo tengo en sesión 5. Ah, no, perdón. Lo tengo acá. Ahí está. Sesión 5. Sesión 2. Acá está. Listo, ya está. Entonces, ahí tienen el notebook de estructuras de control y el mismo proceso de la vez pasada. Lo descargamos y lo abrimos, ¿está bien? Vamos a descargarlo, lo vamos a abrir y todos deberíamos tener esta vista, no, sino esta de acá. Sí, esta de acá. Entonces, ahí los espero un minuto, porfa, porque creo que ya sabemos cómo subir, ¿verdad? Por mientras voy chequeando, a ver. Ah, ya, veo que no hemos tenido alguna duda adicional en el chat, creo que vamos bien. Excelente. Entonces, nuevamente, ¿no? Las estructuras de control van a ser simplemente esas, las condicionales que me van a poder evaluar condiciones y ver cuándo entro y cuándo no a ejecutar un código, y las iterativas o también llamadas bucles, ¿está bien? Que me van a permitir ejecutar el mismo bloque de código, pero según dos criterios, ¿no? El primero, si es que hay o no una condición, el caso del while, y el segundo, una cantidad limitada de veces, ¿no? Que ya está previamente definido en el for, ¿de acuerdo? Entonces, me confirman ahí por el chat cuando ya lo tengan abierto, un simple OK. Y si veo que ya somos varios, empezamos. Muy bien, tenemos 1, 2. Chévere, chévere. A ver, que llegue a la mitad al menos y vamos avanzando. Ya, bacán. Chévere. Ya, entonces creo que ya tenemos varias confirmaciones. ¿Sí? Igual, si alguien tiene un problema, me lo hace saber, ¿de acuerdo? Pero el proceso va a ser el mismo de la vez pasada. Lo descargamos y lo subimos. Entonces, vamos a ver cómo funciona el if-else. ¿Está bien? Miren el primer ejemplo. Tenemos una variable edad que vale 30. ¿De acuerdo? Ok. Este print, como mencioné, está fuera. ¿Sí? Como ven, está la raíz. O sea, no está identado, no hay nada a la derecha, no. O sea, está donde empieza justo la parte para escribir el código, ahí está. Entonces, esto se va a ejecutar. Esto también se ejecuta sí o sí. Y llegamos al if. Y estamos evaluando si edad es mayor o igual de 60, significa que estoy trabajando con un adulto mayor. Entonces, miren, al darle el 2 puntos, párense en los 2 puntos y le van a dar un enter. Como verán, automáticamente ya estás dentro, ¿ven? Está identado, ya estás adentro del if. Todo lo que yo escriba aquí,
forma parte del cuerpo del if. ¿Está bien? Entonces, se han escrito un print y otro print. Pero miren lo que vamos a hacer. Párense, por favor, en el último, bueno, en el penúltimo print, ¿no? El que es dentro del if. Nos paramos al final. Supongan que acá ustedes quieren que termine el código, o sea, su if, quieren que acabe. Si yo le doy un enter, me voy a dar cuenta que sigo dentro, o sea, estoy dentro del if aún. ¿Por qué? Porque Python va a ser así, o sea, él no sabe en qué momento quieres que acabes, ¿no? Entonces, uno debe decirle en dónde acaba. Si yo sigo haciendo código aquí, o sea, a partir de acá creo más variables, no lo sé, esto sigue dentro del if. Entonces, lo único que tengo que hacer es, ya que Python automáticamente me deja aquí, pues borro. ¿Con qué? Con la tecla de borrar, nada más. O sea, borras y ya está. Como ves, ya estás afuera. Ya estás nuevamente en la raíz. Nada más. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este print, el último, yo no quiero que esté dentro. Entonces, ¿qué hago? Voy a borrar y ya está fuera. ¿Está bien? Ya está fuera. Y listo. Entonces, vamos a ejecutarlo. Está conectando mi entorno. Ya ejecutó. ¿Y qué me dice? Mire, me ha impreso estos dos. Uno fuera del if, dos fuera del if. Es decir, me imprimió el de acá y también este otro. Todo el cuerpo no se ha ejecutado. ¿Por qué? Porque la condición no se cumplió. Voy a cambiar la edad a 70 y lo voy a ejecutar de nuevo. Ahora sí, ¿qué pasó? Se ejecutó este porque está fuera, siempre se ejecuta. Evaluó, ¿70 es mayor que 60? Sí. Como es verdadero, ingresó al cuerpo. ¿Y qué ha hecho? Ha impreso adulto mayor y ha impreso dentro del if. Como acabó, sale del if y esto que está fuera también lo va a ejecutar, ¿no? Porque está igual, está en la raíz. Entonces también lo imprimió. ¿De acuerdo? Entonces, para una condición es así, es muy sencillo. Ojo, miren, es un if solo. O sea, no está acompañado de un else ni nada. Entonces, no son obligatorios, ¿está bien? No es obligatorio que siempre vaya un else o un elif, no. El if sí, pues, ¿no? Porque es el principal. Pero si no hay else o elif, no pasa nada. Ahora, vamos a ver cómo sería el if-else. Por ejemplo, tengo una edad de 15 años. Ok. Si la edad es mayor o igual que 60, adulto mayor. ¿Sí? Como en el ejemplo anterior. Chévere. Si no, que le diga que es adulto. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo ha hecho esta estructura? Pues es muy sencillo, mira. Cuando entraste al if, dos puntos, ya estás dentro, ¿cierto? Correcto. Escribes print adulto mayor. Listo. Terminas de escribir este print, le vas a dar enter y sigues adentro. ¿Cómo sales? Borrando. Y a esta altura escribes el else. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hemos hecho aquí abajito? Escribes el else, le das dos puntos para saber que vas a ingresar al cuerpo y nuevamente ya estás dentro. ¿Está bien? Entonces, es la manera como se llega a escribir esto de acá, ¿no? Entonces, miren, el if y el else están a la misma altura, eso siempre, ¿está bien? Este print forma parte del if y el segundo print forma parte del else. Entonces, si la edad es 15, ¿qué va a pasar? ¿Esto es verdad? No. Entonces, no se ejecuta. Como no se ejecuta, va a ir al si no, ¿no? Porque leámoslo. Si la edad es mayor de 60, escribe esto. Si no, escribe esto otro. Entonces, al correr lo que me va a decir, que es un adulto. Pero yo les pregunto, ¿una persona de 15 años es un adulto? Pues no. Entonces, ahí nos están faltando criterios. Tenemos que agregar más. Entonces, vamos a verlo. Miren este otro condicional. Tenemos una edad de 35 años. Ok. Si la edad es mayor que 60, imprime adulto mayor. Chévere, ahí no hay nada. Si no, ¿y qué pueden ver aquí? Se puede ver que hay otra condicional dentro del else. ¿Está bien? Entonces vamos a leerlo con calma.
Si la edad es mayor de 60, imprime este mensaje. ¿Correcto hasta ahí? Si no, si la edad es menor de 25, imprime joven. Si no, imprime adulto. ¿Está bien? Entonces, está evaluando dos rangos, pero como que ya se va viendo un poquito desordenado, ¿no? Porque ya hay, por ejemplo, este print del joven ya tiene doble identado. Tiene el identado por estar dentro del if y tiene el otro identado por estar dentro del else. ¿Está bien? O sea, de estos dos. Y es más, dentro de este else, uno podría poner otra condicional más. O sea, tú podrías seguir abriéndolo y cada vez se te va a identar más a la derecha, y se nos va a desordenar un poco. Entonces voy a ejecutarlo y bueno, nos dice que una persona de 35 años es adulto, ¿no? ¿Por qué? Mayor que 60, no. Si no, menor que 25, tampoco. Si no, adulto. Y acá está, pues adulto. Pero ¿qué pasa cuando uno quiere poner varias condicionales? Porque muchas veces queremos hacer eso. Por ejemplo, si estamos ya trabajando un poco en modelos o en algoritmos así, hay muchos algoritmos que te arrojan probabilidades y uno quiere ranguear probabilidades, ¿no? Probabilidades menor a 0.25, score 5. Probabilidades menor de 40, score 4. Probabilidades menor de 60, score 3, ¿no? O quieres crear percentiles, también. Entonces, para hacer rangos, una manera muy sencilla son condicionales, pero si son muchos, se hace feo. Para ello, ahí me salté, acá está. Para ello viene el bloque if, el if, else. ¿Está bien? Importantísimo, y anótenlo por favor. Solamente puede haber un if, ¿sí? Solamente puede haber un else, ¿de acuerdo? El if sí pueden haber varios, ¿de acuerdo? Eso sí. Entonces, miren la condicional. Si la edad es mayor de 60, adulto mayor. ¿Qué significaba, se acuerdan este de acá, en español? ¿Cómo lo leíamos? Muy bien, Brian. Si no, sí. Así es, si no, sí, exacto. Entonces, si la edad es mayor de 60, adulto mayor. Si no, sí, la edad es menor de 25, joven. Si no, sí, la edad es mayor de 40, adulto joven. Si no, adulto. Como verán, hay muchas, puedes crear varias condiciones, claro que sí. Entonces ya eres libre, ¿no? Le das correr y listo. Me sale que una persona de 45 es un adulto, ¿no? No es joven, no es un adulto joven, o sea, es simplemente un adulto, porque tampoco es adulto mayor. Y como verán, es una manera más ordenada, sí. En todos los casos solamente va a haber un identado, o sea, no hay dos, tres, nada, o sea, solamente hay un nivel de identado a la derecha, y es súper legible, ¿no? Ya con la práctica uno va a saber que solamente se debe concentrar en la condición, ¿no? ¿Se cumple esto? No. ¿Se cumple esto? No. ¿Se cumple esto? No. Ah, entonces es este de acá. ¿Se cumple este? No. ¿Se cumple este? Sí. Ah, entonces es este y todo lo que sigue se ignora, ¿de acuerdo? Porque como comenté, solo se ejecuta un bloque, nada más. O este bloque, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, ¿no? Si hubiera más, de todas formas, solo uno, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta en el tema de condicionales? El if, el elif o el else. ¿Cómo vamos? Genial. Esto condicionales, bueno, está de más decir que es algo que ya a partir de hoy día lo vamos a usar toda la vida en hacer sintaxis, en tratamiento de datos, porque imagínense cuando uno trata datos. O sea, es más, cuando uno cuando estás en una hoja de cálculo, ¿no? Un Excel, ¿qué haces? Haces condicionales, ¿cierto? Porque usas, ¿qué cosa? ¿Qué fórmulas usas en Excel? Usas el sí. Sí, tu condición A mayor que B. Si es cierto, pones un valor. Si no es cierto, pones el otro, ¿cierto? Acá es igual. Si es cierto, pones uno. Si no es cierto, pones el otro. Entonces, es lo mismo que usáramos una función sí en Excel, eh,
En tratamiento de datos, uno filtra de todo, quieres limpiar, quieres ver por intervalos, etcétera. O sea, son condicionales que nos van a acompañar a lo largo de ya toda nuestra carrera a partir de este punto, ¿no? Y debemos familiarizarnos, ¿no? No tenerle miedo, y si hay dudas, preguntamos y lo resolvemos rápido. Ahí tenemos una duda, a ver. Ah, ya. El ejemplo 3 es 1, 2, 3. Ah, este de acá. Claro. Buena pregunta, mira, vamos a aclararlo. Acá lo que está pasando es que hay dos if, ¿es cierto? Sí, es cierto. Pero mira, la condicional principal, ¿cuál es? Es esta de acá. Este if tiene su else, ¿está bien? Este if tiene su else. Entonces, hasta ahí está bien. Este if, este de acá, o sea, este principal, no podría tener otro else, ¿está bien? Porque else solamente puede haber uno o ninguno, ¿no? Como el primer ejemplo, acá que no hay nada, ¿está bien? Solo puede tener uno. Pero este else, ¿qué está pasando? Te está abriendo otro mundo. Entonces, acá estás creando otro if, ¿está bien? Este if no está a la altura de este, ¿está bien? No, son muy distintos. Este de acá, que está acompañado de su propio else, forma parte del cuerpo del de acá, ¿está bien? Está dentro, ¿de acuerdo? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con que solo puede haber uno y no dos if ni dos else. Entonces, un if puede estar acompañado solamente de un else o de ninguno, ¿de acuerdo? Sin embargo, el de acá, ¿qué pasa? Ya forma parte de otro else, un else superior. Una vez que tú abres un if nuevo, es otro mundo y empieza nuevamente la regla. Este de aquí, que está sombreado, no podría tener otro else. Solamente puede haber uno o ninguno, nuevamente, ¿no? Entonces, así es a lo que me refería. Pero esta forma de trabajar, o sea, este era el ejemplo como para saber lo que no hay que hacer, porque justamente para evitar esto de acá, este desorden, existe el elif, pues, ¿no? Que te lo simplifica, ¿de acuerdo? Existe el elif. Siempre vas a iniciar con un if, es cierto, siempre, porque la estructura es if obligatorio, siempre, sí o sí. El else es opcional, como mencioné, ¿no? Por ejemplo, regresamos al primer caso. Acá inicias, cuerpo, ¿y cómo sabe Python que ya acabó tu if? Si no hay un end, no hay nada de eso. Pues es fácil, porque ya no hay nada identado a la derecha, ya no hay nada. El siguiente línea de código ya está pegado a la izquierda. Entonces significa que ya estás fuera. Por lo tanto, ya terminó. Así es como Python detecta si estás dentro o fuera de una estructura. ¿Está bien? Siempre el identado. Por eso decía, es súper importante. ¿No es necesario que haya un else? No. Si es que va a haber, solamente puede haber uno, no pueden haber dos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos una duda. A ver, me dan un segundo, lo voy a leer. Hay una duda muy interesante, ¿no? Este caso, miren, ¿no? Menor a 25 y menor a 40. Se supone que toda edad menor de 25 también va a ser menor a 40, ¿no? O sea, eso es lógico. Sin embargo, como mencioné, solamente se va a ejecutar el primero que encuentre. Si este no se cumple, va a pasar acá. Suponiendo que es menor a 25, o sea, son 20 años. Como es verdad, se ejecuta este cuerpo. ¿Y qué dije del resto? Todo lo demás se ignora, ¿está bien? Porque solamente busca o va a ejecutar el bloque donde la condición sea verdadera. No es que va a evaluar todos, no. Va a ir evaluando hasta que encuentre la verdadera. Si ninguna es verdadera, ¿qué pasa? Pues se ejecuta el else. Exacto, solo un if y un else con el mismo nivel de sangría, ¿no? Eso sí, solamente puede haber uno. Lo que sí pueden haber varios son los elif. Eso sí puedes crear tantos elif como condiciones quieras evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, sí, muy bien. Bueno, veo que sí salieron varias preguntas y está buenazo. Está buenazo aclarar algunos términos. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen, solo para no olvidarnos de eso, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Estamos creando un if que no tiene un else porque no es obligatorio.
pero puede tener una o más condiciones, o mejor dicho, una o más líneas de código en su interior. Si se cumple, genial, porque lo va a ejecutar. Si no se cumple, pues no va a hacer nada. ¿Por qué no hace nada? Porque no tiene un else. ¿Está bien? Nos vamos al segundo ejemplo. Si se cumple, va a ejecutar el cuerpo del if. Si no se cumple, en este caso, como si tenemos un else, se va a ejecutar el cuerpo del else, nada más. ¿De acuerdo? Y acá no puedes poner otro else ni nada de eso, ¿no? Nada. Lo que sí puedes hacer es lo que se muestra en la siguiente celda, que es crear otro bloque if, y con bloque me refiero a todo, ¿no? O sea, desde el inicio hasta el final. Otro bloque if que forma parte del else. ¿Está bien? Otro bloque. Y como es un bloque nuevo, repetimos las reglas. Eh, solamente puede haber un if, puede tener un else, como puede que no. Entonces, lo mismo que hemos hecho arriba es igualito. Pero, ¿cuál es la dificultad de esto? Que como verán, siempre ya tiene doble sangría, ¿lo ven? Una sangría y dos sangrías. ¿Por qué? Porque está dos niveles adentro. Un nivel y otro nivel. Entonces, para evitar esto, porque esto puede seguir creciendo horriblemente, está el operador elif, ¿no? Donde todo va a estar a un solo nivel de sangría, a la derecha, ¿de acuerdo? Y, eh, y solamente puede haber un if y un else, nada más. Entonces, profe, ¿es necesario que haya el else? No. Como mencioné, no es necesario. Podría estar así. ¿Está bien? Así podría quedar. Quieres ponerle el else para que haga algo si todas las condiciones fueron falsas. ¿Por qué? Porque es el si no. O sea, si no se cumplió, si no se cumplió, si no se cumplió, ya pues, haz esto de acá. ¿De acuerdo? Así es como trabaja. Y sí, es cierto lo que nos comenta John. Si no respetamos la sangría, vamos a tener muchísimos errores. ¿Está bien? Pero ya les dije el truco, ¿no? O sea, el truco básicamente es, primero, ser ordenados, eso sí. Segundo, Python nos ayuda bastante, porque basta que pongamos dos puntos, Python sabe que estamos dentro de una estructura, ¿de acuerdo? Entonces, todas las líneas que continúen van a estar dentro de la estructura superior, es decir, acá, ¿de acuerdo? Entonces, y en el momento que tú quieras salir de esa estructura, simplemente borras la sangría, ¿no? Con la tecla de borrar el backspace, lo borra, ¿no? Voy a hacer acá, ¿no? Por ejemplo, yo aquí ingreso A, B, como verán, todo está adentro. Si le doy un enter más, sigo adentro. Pero para salir, simplemente borras y ya estoy fuera, ¿lo ven? Entonces ya está fuera. Así es como trabajamos. Y sí hay que tener cuidado porque nos puede generar errores, ¿no? Pero como digo, es cuestión de acostumbrarnos, nada más. Allá, tenemos una consulta que nos dice lo contrario, ¿no? Ok, profe. Veo que es cierto, que si la edad es 20, no se van a ejecutar ambos. Es correcto, se va a ejecutar solo este. Pero, ¿qué pasa si yo pongo que acá sea 40, así, y que acá sea 25, no? O sea, lo cambio. Pues ahí, o sea, no hay error ni nada, pero tú mismo estás que cambias la lógica. Porque, ¿qué pasa si es 20? Va a consultar esto. 20 es menor de 40, es obvio. Y le va a poner joven. Pero, ¿qué pasa si la edad fuera 40? 40 es menor o igual que 40, sí. Es joven, claramente no es joven, ¿no? Entonces, debes poner tus condicionales en el orden correcto, ¿está bien? No puedes hacer esto. O sea, esto funciona y corre, no hay ningún problema. Pero para darle sentido sería un error, porque una persona menor de 40 no siempre es joven. Sin embargo, si primero barres los casos de 25 años para menos y después barres los de 40, ahí sí. ¿Está bien? Porque yo pregunto, ¿en qué intervalo, a ver, quién me puede decir, ¿no? ¿En qué intervalo tiene que estar la edad para que me imprima este mensaje? ¿Quién me puede decir? ¿En qué intervalo tendría que estar la edad para que imprima el mensaje adulto joven? Estás cerquita, Jimmy, cerquita. Sí, ya
Ahí a los chicos ya vieron, exacto, ¿no? Solamente si está de 26 a 40, va a imprimir adulto joven. ¿Qué pasa si es de 25 a menos? Se supone que esto de acá ya lo recogió. Por lo tanto, imprimió este mensaje y el de abajo ya no se ejecutó. Y si es mayor a 40, pues todavía no hay ninguna condicional para eso. Si es mayor a 40, va a estar acá. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Y ahora sí me quedo conforme. Creo que todos ya tenemos el conocimiento más claro en condicionales. Vamos a continuar, ¿no? Ahora con el for y el while. Vamos a abrir esto de acá. Y miren, este es un clásico ejemplo de un while. Para hacer que una variable crezca. ¿De acuerdo? Quieres hacer que una variable crezca para aprovechar cada valor de tu variable, pues lo haces de esta manera. Año, mientras que el año sea menor o igual al 2020, imprime el año y haz que crezca en 1. Profe, este operador no lo conozco. Mira, este operador lo voy a poner como comentario, ¿no? Es exactamente igual a hacer esto. Así. Que tu variable año ahora sea año más 1. Es decir, que crezca 1. ¿Está bien? Entonces, como verán, esto es exactamente lo mismo que hacer esto de acá. Es un pequeño, bueno, no sé si, no, sí es un operador, pero no sé exactamente cómo se le llama, pero se lee así, ¿no? Año es igual a año más 1. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo. Y siempre si así, no, podrías hacer por, podrías hacer menos, podrías hacer enter, o sea, en general puedes hacer la operación que desees. ¿Está bien? Pero es exactamente lo mismo. Porque algunas veces podemos leer esta forma. Profe, ¿qué pasa con esta línea? No va a pasar nada porque es un comentario. Está con el Michi. Y automáticamente, como verán, cambia de color. Está medio verde. Por lo tanto, no se ejecuta. Es un comentario. Entonces, ¿qué va a pasar en este script? Pues, ¡ay, la fregué! Lo voy a tener que matar. Ya. Acá borré sin querer, he borrado el más. Ya está. Pero qué bueno que pasó. Qué bueno que pasó, porque ese es un error típico que se puede cometer en un while, ¿sí? Porque miren, como sabemos, el while va a ejecutar el cuerpo siempre que esto sea verdadero. Entonces, imagina que es verdadero. Si es verdadero, ingresa. Pero ¿qué pasa si dentro del cuerpo en ningún momento cambio esta variable? Es decir, siempre va a ser 2015. Y si siempre es 2015, ¿qué está pasando? Siempre se va a ejecutar, o bueno, siempre va a ser verdadero y por lo tanto siempre se va a ejecutar y va a pasar lo que acaba de pasar. Que como vieron, o sea, empezó a imprimir, porque se rayó. ¿Está bien? Importante a la hora de crear un while. Siempre asegúrense de que la condición que están definiendo vaya a cambiar de estado. O sea, que en algún momento se convierta en falso. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿no? Ahora sí no va a fallar. Ahí está. Ya está. Entonces, ahora sí, ¿no? Tenemos año 2015 y va a empezar a imprimir, ¿no? 2015, porque es el año original, y le va a incrementar en 1. Acabó el while. Ok, ya acabó. ¿Acabó el programa? No, porque el while va a seguir ejecutándose. Llegas a la última línea y vuelve a empezar. Año, que ahora vale 16. ¿Es menor que 2020? Sí. Imprime y crece en 1. Así va a llegar hasta que el año sea 2020. 2020 es menor o igual que 2020, sí. Imprime 2020, acá está, y crece en 1, 2021. 2021 es menor que 2020, no. Como esto ya se hizo falso, todo el while terminó, nada más. Entonces, ¿qué utilidad nos puede dar esta forma? Como dije, es la manera más fácil de poder hacer que una variable crezca, ¿está bien? Sobre todo en años o en meses, así. ¿Qué nos sirve? Que miren, como yo ya tengo el valor del año, entonces yo acá adentro, una vez que empiece a haber más estructuras y más opciones, puedo trabajar con la variable. O sea, con el año podría hacer filtros. O sea, imaginen que tienen una tabla de datos, ¿no? Generalmente es un DF, un data frame,
y empiezas a hacer un filter, ¿no? Filter, así, ¿no? Filter, donde el año sea mayor y tanto. O sea, haces tus operaciones, ¿de acuerdo? Siempre aprovechando la variable que estás transformando. ¿Por qué? Porque esto va a volver a crecer y vas a volver a hacer la operación, ¿de acuerdo? Pero por el momento vamos a ver cómo funciona el while, que es el objetivo ahorita, ¿no? Entonces, ¿con qué tenemos que quedarnos? Que el while está que itera las veces que sea necesarias mientras la condición sea verdadera. ¿Está bien? Perfecto. Ya está. Acá tenemos un ejemplo, miren. Este es un ejemplo bien chévere, nos sirve para validar. Estoy solicitando el género. Ingresa el género, ya sea masculino o femenino, y lo estamos guardando acá. ¿Sí? Eso ya sabemos. Muy bien. Ahora miren el while. Mientras que el género, ¿esto qué significaba? Diferente, ¿cierto? Mientras que el género sea diferente de M y el género sea diferente de F, o sea, que no sea ni F ni M, dos puntos, ¿qué hace? Profesor, ya lo vi, eso está arriba. Entonces, ¿qué está haciendo? Está que vuelve a solicitar el género. Nuevamente, si yo ejecuto la celda, ¿qué va a pasar? Me va a pedir, ingresa el género, chévere. Y va a evaluar. Mientras que el género sea distinto de M y de F, ¿qué hace? Solicita el género. En otras palabras, me va a pedir siempre el género hasta que yo ingrese un valor válido. Vamos a ver. Ejecuto. Ingresa el género A. No, me da ganas de ingresar el A. ¿Qué pasó? Me ha vuelto a pedir ingrese el género. ¿Por qué? Porque, a ver, esta primera solicitud es la de aquí. ¿De acuerdo? Es la de aquí. Género vale A. Ok. A, ¿es diferente de M? Sí, correcto. Y también es diferente de F, claro. Entonces, como es un AND, esto es verdadero. Por lo tanto, como es diferente, me va a pedir que ingrese otra vez. Entonces, esta segunda solicitud es la que aún no lleno. Vamos a suponer que ahora yo ingreso B. B. ¿Y qué pasó? Me ha vuelto a pedir otra vez que ingrese. ¿Por qué? Porque, a ver, ingresé el B, ahora género vale B, y como es un while, ¿qué hace? Va a volver a consultar la condición. B, ¿es distinto de M y distinto de F? Sí, es distinto. Por lo tanto, vuelve a pedir. Y así va a estar iterando, iterando, hasta que le ingrese un género válido. En otras palabras, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos creado un validador. Le ingreso un M, por ejemplo, género M, Enter, y acabó el programa, ¿lo ven? Entonces, ahora, a partir de esta línea, yo ya puedo trabajar con el género. Acá está, ¿lo ven? Entonces ya es una variable válida. Es decir, si más adelante esta variable género yo la uso en una condicional, es decir, un if que hemos visto, ya puedo trabajar según mis criterios porque sé que es un género válido. ¿Saben? Ya sé que es un M o, en todo caso, va a ser F. Si no, el programa siempre va a estar solicitando ingresa, 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 hasta que lo hagas. Pero, profe, siempre va a ser necesario que primero leas y después, si es que no es cierto, vuelvas a pedir y así. No, hay un artificio para eso, ¿está bien? Que es el famoso while 1 o también llamado while true. Las líneas donde aparecen esto va a quedar, sí, o sea, esto queda porque es el registro de lo que uno ingresa, ¿está bien? O sea, queda en el notebook, ¿no? Está escrito acá, pero no está almacenado en ningún lado, o sea, eso es solamente visual. Es lo que tú has estado ingresando como registro, ¿de acuerdo? Si lo quieres borrar, pues le das en la X y se borró, ¿no? Y ya está, nada más. Pero, de preferencia dejarlo para saber qué cosa hemos estado ingresando, ¿no? No causa mucho problema. Y no se guarda en ningún lado, eso sí. Entonces, les comentaba del while. En el while, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan cuando vimos booleanos el martes? Les comenté. Un booleano va a ser, les dije, el valor de true, de verdadero, en programación se asocia al valor de 1. Y el valor de falso se asocia al valor de 0. Entonces, el while
recordemos, evalúa una condición. Profe, pero aquí no hay una condición, o sea, es un 1. Yo les pregunto, ¿cuál es el resultado de una condición? ¿Quién me puede decir? Cuando evalúo una condición, ¿cuál es el resultado? True o false, ¿cierto? Claro, porque es una condición. Es igual, es distinto, es mayor, es menor, ¿cierto? ¿Es verdadero o falso? Entonces, el while lo que hace es evaluar una condición. Pero imagina que tu condición directamente es un true. O sea, es así, es un true, es un 1. Hay que tener muchísimo cuidado, porque como comenté, al momento de crear un while, hay que asegurarnos de que la condición pueda cambiar de estado para que el programa termine. Sin embargo, tú puedes crear un programa infinito, o sea, porque miren, ¿qué pasa si yo pongo while 1 o while true? Esto siempre, siempre, siempre va a ser verdadero, ¿no? O sea, porque el true nunca va a ser un falso, ¿no? O sea, siempre va a ser verdadero. Por lo tanto, el cuerpo siempre se va a ejecutar. Y puedes colgar tu máquina, pues, bueno, acá no, porque es un servicio en la nube, así que no, tu máquina no le va a pasar nada, pero se puede colgar tu código, ¿no? Porque es infinito. Entonces, para ello hay una palabra que se llama break, ¿está bien? Importante, el break nos va a servir para poder salir de una condicional, perdón, para poder salir de una iterativa, es decir, un while o un for, ¿de acuerdo? Nos va a servir para eso en el momento que desees. Así de simple. Entonces, miren, quiero crear un código infinito que haga que me pida el género y si el género es M o el género es F, termine. Así de sencillo, termine. Y miren, es un if. Es algo que ya vimos, ¿no? Hay una condicional dentro de una iterativa. Ahí está. Y muy simple, ¿no? Programa infinito que solicite el género y que evalúe si es M o F, quiero que termine. Si no es M ni F, ¿qué va a pasar? Otra vez va a volver a empezar. ¿De acuerdo? Y así funciona. Ingresa el género A, B, F y listo. Terminó el programa. ¿Lo ven? Así de sencillo. Bien chévere, ¿no? Por ejemplo, miren este de acá. Es un while un poquito más complejo porque miren, en su interior ¿qué tiene? Tiene un if con un break, un elif con un break y un else. ¿Está bien? Pero vamos a revisarlo. While true. Yo ya sé que esto significa programa que siempre corre. Ok. ¿Qué cosa quiero que haga siempre? Quiero que me solicites el ingreso. Ok, está bien, el ingreso. ¿Y qué va a pasar? Si el ingreso es mayor que 0, imprime que es válido y termina. O sea, ya no quiero que pidas, que solicites más datos, ya terminas, sales. Sales del while, lo paras. ¿Qué pasa si no es mayor que 0? Evalúa. Si no, si el ingreso es 0, imprime dato perdido. ¿No? Es una regla que he creado, ¿no? Imprime dato perdido y sales, porque ya no quiero que pidas más, salte. Si no, imprime ingreso inválido, porque se supone que es negativo, e imprime también el mensaje ingrese nuevamente. En el caso que se ejecute el else, como verán, no tiene un break. Por lo tanto, no ha salido del while y otra vez ¿qué va a hacer? Va a solicitar y va a evaluar. Sigue siendo inválido, va a solicitar y va a evaluar. Suponiendo que ingresa uno válido, va a salir con el break. Entonces vamos a poner la prueba. Ingreso mensual en soles. A ver, vamos a ingresar uno válido. 3.000 soles. Ingreso válido y acabó, ¿lo ven? Ya no me pide nada. Se ha ejecutado esto. Vamos a correrlo otra vez. Ingrese mensual en soles, 0. Me muestra dato perdido, acá está, y acabó. Ahora vamos a correrlo otra vez y voy a ingresar. Yo gano menos 100. Oye, ¿qué pasó? Me dice ingreso inválido. Ingrese nuevamente. Ah, ya me equivoqué. Perdón, era 100. Me equivoqué el menos. Ahora sí, ¿no? Ingreso válido.
Entonces, como verán, uno puede ir a empezar juntando todos los conocimientos en operadores, en tipos de datos, en condicionales, en iterativas, para ir creando poco a poco ya un código más complejo para tratamiento de datos, es cierto, ¿está bien? Entonces vamos paso a paso y acá estamos. Y ya, hemos creado un validador que nos muestra diversas salidas en un código siempre vivo, ¿no? Porque esto nunca va a acabar, al menos que le pongas el break, ¿de acuerdo? Y ya está. Bueno, y en el caso que por ahí se nos escapa, como hice un momento, acá hay un botoncito de stop y lo paras, pues no lo matas. Y si es aún más crítico porque hiciste ya un pequeño monstruito, lo matas, pues no, matas, lo reinicias el entorno, ¿no? Y ya, volviste a empezar, nada más. Ahora sí, en el caso del for, como les dije, miren, range lo que hace es devolvernos datos del 0 al n-1 y vamos a ver, acá está. Para cada i, que es una variable, que esté en el rango de 0 a 4, imprime el i. Ahí está toditos. Y esto es súper útil. Ahora vamos a revisarlo. Pero como mencioné, el for nos sirve también para iterar objetos. Puedes iterar una cadena, o sea, un string, o vas a poder iterar listas o tuplas o hasta diccionarios. ¿Qué pasa si yo quiero iterar sobre una cadena? ¿Qué va a pasar? Pues va a iterar carácter por carácter. Entonces, C va a tomar el valor de H, y como le he pedido que lo imprima, acá está. Va a tomar el valor de O, de L, de A, va a tomar el vacío, acá está. M1N, ya está, ¿no? Hasta la exclamación. Listo. Entonces, for nos sirve para eso, para poder iterar sobre datos. Estás iterando sobre un conjunto de datos predefinidos y puedes tomar cada valor. Estás iterando sobre un conjunto de caracteres y vas a tomar cada valor. Vas a iterar sobre listas, también vas a tomar cada elemento. Entonces, vamos a ver cómo todo se va a empezar a ir combinando y vamos a poder crear cosas bien chéveres. Nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre while y for? Bueno, es algo que ya estoy explicándolo y vuelvo a repetirlo, ¿no? El while es una condicional, perdón, es una iterativa o bucle que va a ejecutar su cuerpo, o sea, el bloque del while lo va a ejecutar mientras que se esté cumpliendo la condición que acompaña el while, ¿no? Así. El while siempre va con una condición. Entonces, mientras que esto sea verdadero, se ejecuta el cuerpo todas las veces que sea necesario. En cambio, el for no tiene una condición. El for no tiene una condición. El for lo que hace, ¿qué es? Acá está. El for recorre. Y como el for recorre, entonces debe tener un inicio y un fin. Si es un conjunto de datos, inicio hasta el fin. Si es un conjunto de caracteres, como una cadena de texto, desde el primero hasta el último. ¿Está bien? Entonces, así es como funciona. Ah, ¿por qué imprime en vertical? Es por la función print. Print lo que hace es siempre va a imprimirte, o sea, lo que pongas en su interior, y abajo, y hace un salto de línea, ¿no? Como por ejemplo acá, imprimía el ingreso válido y volví a imprimir ingreso nuevamente. Acá está, ¿no? 2 print, 2 líneas. Así es como funciona la función. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si nos dicen, imprimir la tabla de multiplicación de un número n desde el 1 hasta el 10. Ya está. Supongamos que el n vale 12, ¿no? Entonces, ¿tú qué podrías hacer? Esto, ¿no? 12. Miren el print. Tiene un número, tiene un por, tiene un número, tiene un igual y tiene un producto. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? De la siguiente forma. Imprime el 12, imprime el por. Imprime el 1, imprime el igual y el producto, ¿no? 12 por 1, 12. Y así tenemos todos. Pero si nos pidieran del 1 hasta el 10, tendríamos que hacer 10 líneas, ¿no? Tranquilos, porque como verás, esta sintaxis es muy parecida, ¿cierto? Es recontra parecida. ¿Qué es lo único que cambia? Este número que está creciendo,
¿no? Y bueno, también va acá, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un for para que haga esta chamba por mí. Y va a ser así, miren. Esta es la solución, acá está. Por ejemplo, vamos a crear que el n sea 13. Quiero la tabla del 13. Como me piden del 1 al 10, voy a hacer un objeto del 1 al 10. Pero, profe, usted me dijo que el range solamente recibía un número. No. Mira, voy a agregar una celdita aquí arriba y vamos a ver. Mira, range. Ah, bueno, acá no me va a salir, espérame. No, mejor así. Ya. Entonces, miren, la función range es bien, tiene bastantes funcionalidades. Cuando le pasamos solamente un número, como dije, nos devuelve desde el 0 hasta el n-1, ¿está bien? Pero, ¿qué pasa si le pasas 2? Mira lo que va a hacer. Del 5,9. Me va a devolver desde el 5 hasta 9 menos 1, ¿está bien? Entonces, si yo en mi ejercicio quiero iterar sobre valores del 1 al 10, ¿cómo genero los datos del 1 al 10? Sería desde el 1 hasta el 11, ¿verdad? Ahí está, del 1 al 10. Entonces, este range de 1 a 11 es lo que está acá. Entonces, ¿qué me devuelve esta función? Estos datos. ¿Está bien? Para poder visualizarlo así, tenemos que agregar la palabra list, que es una lista, ¿sí? Pero ya tengo mi conjunto de datos. Entonces, para cada i en este conjunto de datos, ¿qué le estamos pidiendo? Allá. Quiero que me imprimas n. Miren, es la misma línea que teníamos arriba. ¿Lo ven? Donde estoy aprovechando ¿qué cosa? Que en cada iteración el i va a tomar un valor en este rango. Por lo tanto, le estoy pidiendo imprime n por i igual n por i. Y vamos a ver la salida. Ahí está, ¿lo ven? Entonces, ¿ha hecho la tabla? Claro que sí. Con simplemente 2 líneas. Hemos iterado sobre este valor. ¿Y cómo lo generamos? Con una función range. Acá está la función range. Y hemos hecho la tabla de multiplicación. Muy sencillo. No hemos tenido que escribir 10 líneas ni nada de eso. ¿Está bien? Entonces, el for justamente nos da ese poder. ¿De acuerdo? Que podemos iterar sobre un conjunto de datos y puedo tomar el uno a uno de ellos. Este conjunto de datos, ¿quién era? Del 1 al 10. Entonces he tomado uno por uno. Pero ¿cómo? En cada iteración. En la primera iteración i vale 1. En la segunda iteración vale 2. En la última vale 10. ¿De acuerdo? Y ya está. Entonces ya está creado y ya resolvimos lo que se nos solicitaba. Bueno, entonces, dicho esto, acá hay unos ejercicios de estructuras de control. ¿Está bien? Para que pongamos en práctica. Se envía la solución en formato de notebook, ¿de acuerdo? Profe, ¿cómo descargo mi notebook? Es muy sencillo, ¿no? Nos vamos a archivo, web file, y le damos en esta opción, ¿no? Descargar, no en .py, no en .py, sino en el primerito, ¿de acuerdo? El .py no, es un archivo plano de Python, eso no. Queremos el notebook. ¿Para qué? Para que yo lo pueda abrir y lo vea así, en formato celdas, ¿de acuerdo? Entonces lo quiero en formato celdas, es el de acá. Lo descargamos y miren, ¿no? Ya me generó el archivo acá abajo, ¿de acuerdo? Entonces, descargamos el archivo, le ponemos el nombre, ejercicio sesión 2, sus iniciales solamente, porque a veces hay varios que tienen el mismo nombre, entonces para evitar las iniciales. Bueno, la extensión del archivo, esto si no lo cambian, ¿no? Porque así se descarga.
En el asunto ponen esto de acá, ejercicio sesión 2, fundamentos Python, y me lo envían a mi correo, por favor. ¿Está bien? Como repetí, a partir de hoy día sí ya entra para la evaluación constante que vamos a hacer. Igual los primeros son como que un poco más flexibles en cuanto a la evaluación, porque estamos familiarizando, ¿no? Así que tranquilos por ese sentido, pero igual, o sea, hacerlo, ¿no? Es parte de los compromisos. Y bueno, ¿en qué consiste? Miren, el primero nos dice esto de acá. Vamos a escribir un programa que calcule el monto final, es decir, el préstamo más el interés que vamos a pagar, obviamente, considerando que vamos a solicitar el monto del préstamo en la variable M. Si se trata de un colaborador del banco, la tasa va a ser de 10.5. Miren, si es un colaborador del banco es 10.5. Si se trata de un segmento VIP, la tasa es del 13%. Si tiene cuenta de ahorro, ¿no? Es del 13% si tiene cuenta de ahorro. De lo contrario, o sea, si no, la tasa es del 16%. En otros casos, la tasa es del 18.5%. ¿Está bien? En el problema 2, ¿qué nos dice? Vamos a solicitar 3 lados de un triángulo, muy sencillo, y vamos a devolver si se trata de un escaleno, un isósceles o un equilátero. ¿De acuerdo? Ahí quiero ver cómo lo plantean. Es una condicional, ese sí es básico, una condicional sencilla, pero quiero ver cómo hacen el orden, ¿no? De las condiciones, lo que dije. Entonces, recordemos, ¿no? Un triángulo escaleno es aquel donde los 3 lados son distintos. Un triángulo isósceles es donde 2 son iguales. Y un equilátero es donde los 3 lados son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ejercicio 2. Solicitar los lados e imprimir qué es. ¿Es un escaleno, un isósceles o un equilátero? En el ejercicio 3 se nos pide ingresar el n y mostrar todos los números primos del 2 al n. ¿De acuerdo? Este es el ejercicio, creo yo, más complejo de esta sesión. ¿De acuerdo? Y es donde voy a ser también más tolerante en la respuesta, porque sé que es un poquito de level, pero me gusta ponerlo porque nos ayuda bastante en qué, en condicionales, en booleanos, en todo. O sea, la solución es muy completa. No se preocupen quienes no puedan realizar porque sin duda alguna lo vamos a hacer en clase también. ¿Sí? Igual voy a venir con el código hecho para ahí ganar tiempo. Y el resultado es ese. Por ejemplo, ingresamos el N10 y quiero que imprimas todos los números del 2 al 10, los primos. Entonces, 2, 3, 5, 7 y nada más. Y este es el último. Del árbol de decisión de Titanic, que está colgado en el aula virtual, realizar la migración a una estructura de control en Python, ¿ya? Que calcule la probabilidad de supervivencia. Entonces, ahora les explico el problema. ¿De acuerdo? Ya, entonces, de los 3 primeros problemas, ¿ya? Del 1, del 2 y del 3. ¿En cuál deseen que les dé una mano y lo resolvemos ahorita juntos, para que no quede ninguna duda? El 4 no, porque el 4 sí se lo van a llevar fijo, pero puedo ayudarles en el 1, el 2 o el 3. Piénsenlo bien. En el 3. ¿Ya? Sí, bueno, la mayoría nos ha pedido el 3, así que está bien. Podemos resolver el número 3 de una manera muy chévere. Sí, les va a gustar. El 4 en realidad sí se los van a llevar y ahorita les voy a explicar cómo resolverlo, ¿de acuerdo? Entonces, miren. Sin embargo, les voy a dejar un tip aquí. ¿Está bien? Un tip aquí. De negrita están resaltadas las variables. Entonces, antes de que tú empieces tu solución, ¿no? Acá le voy a poner solución, no, mejor dicho, aquí empieza la condicional. Antes de que empieces la condicional, ¿de acuerdo? Debes crear tus variables fijo. Entonces vas a tener sí o sí que tener la variable m
vas a tener sí o sí la variable colaborador, vas a tener sí o sí la variable segmento y vas a tener también la variable cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, como tip, el monto, bueno, va a ser un valor numérico, ¿no? Sí, puede ser entero o decimal. El colaborador va a ser una variable booleana, un bool. El segmento, bueno, como se imaginarán, es un string. Y la cuenta también es un bool. ¿Está bien? Entonces, ahí lo corrí sin querer. A ver, un momentito. Ya, entonces, estas 4 variables las necesitas sí o sí para que puedas hacer tu condicional. ¿Está bien? Y segundo tip, la condicional hágalo tal cual lo están leyendo. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, ¿cómo harían esto de acá? Esta primera recta, esta primera condición. Aquí les doy un tip nomás, ¿no? El primero sería así, básicamente, ¿no? Sí. Si me dice, si se trata de colaborador, la tasa es de 10.5. Ah, ya. Entonces, sí. ¿Dónde está mi variable colaborador? Acá. Si colaborador, yo sé que es un booleano, ¿no? Entonces, si colaborador es igual, no sé, a true, entonces, la tasa, ¿cuánto vale? Me dice que la tasa es del 10.5, ¿no? 10.5. Ya está. ¿Qué pasa si no es colaborador? Else. Y listo. Entonces, ya barrí la primera condición. Ahora de ustedes depende que continúen el problema, ¿de acuerdo? Por eso que el colaborador tiene que ser un booleano, ¿no? Si el colaborador es true, la tasa es 10.5, ¿no? Porque siempre los colaboradores de un banco tienen una tasa preferencial. Si no, evaluamos otros criterios, ¿no? El segmento, si tiene cuenta y así. Y si no se cumple nada, ya pues la tasa es 18.5, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la ayudita acá. Ya. ¿Saben? Pensaba resolverlo el 3, está bien, pero vamos a dejar para que lo intenten los que puedan, ¿de acuerdo? Pero sí les aseguro que el 3 eh, no lo voy a calificar, ¿de acuerdo? Está bien, el 3 es para que lo practiquen y vamos a ver las soluciones que pueden plantear y vamos a ver la solución que yo les muestro también en la siguiente sesión para que veamos cómo nos fue, ¿sí? Pero esta no va a entrar dentro de la calificación, va a ser sobre los otros 3, ¿está bien? Ya les dejé el tip aquí. Ahora, les quiero dejar el tip en el de Titanic, que es el que voy a colgar, es este de acá. Miren, el problema de Titanic es un problema muy común cuando uno aprende o está aprendiendo a programar y sobre todo cuando estás aprendiendo a hacer modelos de predicción, ¿de acuerdo? ¿Qué es? Es un problema que nos dice, o sea, que mejor dicho, es un conjunto de datos que nos dicen que según las variables de cada pasajero, tú debes calcular la probabilidad de que esa persona sobreviva o no al hundimiento del barco, ¿no? O sea, obviamente. Entonces, nosotros por experiencia de la película o los que le hemos leído, sabemos que quiénes eran los que más se salvaban, pues las mujeres, los niños, ¿verdad? Entonces, tomando solamente un par de variables, ¿está bien? Solamente unas cuantas variables, uno puede crear un árbol de decisión, que ya es un modelo, o sea, ya es una solución. Y esto justamente es la solución de un pequeño árbol de decisión. Entonces vamos a ver cómo se lee. Miren, nos pregunta la variable género o la variable sexo, ¿no? Nos está preguntando por ella. Nos dice, ¿el sexo es masculino? Si es sí, el árbol se va por este camino. Pero ¿qué pasa si se trataba de una mujer? Es no, obviamente, entonces va por acá. Nos dice que la probabilidad de supervivencia, si es mujer, es del 73%. Acá está sombreadito, ¿sí? Acá está, acá está. 73%. ¿De acuerdo? Si no, o sea, ¿qué hubiera, sigamos en los casos que es hombre? Es hombre. Eh,
¿Su edad es mayor a 9.5 años? Si es sí, la probabilidad de que sobreviva es de 17%. Es decir, un hombre de 10 años a más, solamente el 17% sobrevivía. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si es no? Evalúa esta tercera variable. ¿De acuerdo? Y acá están sus probabilidades. ¿De acuerdo? 5% y 89%. Como verán, este era el más alto. Esta es una variable que nos decía cuántas, si no me equivoco, con cuántas personas, cuántos familiares viajabas. ¿De acuerdo? Con cuántos familiares. Entonces, ¿quiénes tenían más probabilidad? Sin duda estos, ¿cierto? Los del 89%. ¿Qué condición cumplen? A ver, ¿son hombres? Sí. ¿Tienen más de 9.5 años? No. ¿Tienen más de 2.5 familiares? No. Entonces sobrevivían. ¿Está bien? Como verán, la idea aquí es poder replicar este arbolito de decisión ¿en qué? En una estructura condicional. Está bien, un manejo de if, el if, ¿de acuerdo? Solamente hay 3 variables, o sea, el sexo, la edad y este que le pueden poner parientes o parentesco. Ahí está. Y en base a esas 3 variables, vamos a calcular la probabilidad de supervivencia. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si sex es igual a F, la respuesta es directa, 0,73. Así como hicimos hace un momento con el colaborador del banco. Igualito, 0,73 respuesta. Si no, si la edad es mayor de 9.5, recuerden que el yes es siempre a la izquierda, ¿ya? Si la edad es mayor a 9.5, la respuesta es directo, 0,17. Si no, si esta otra variable es mayor a 2.5, la respuesta es directo, sí. 5% en el caso que sea verdadero y 89% en el caso que sea falso. ¿Está bien? Y esto es algo muy común, porque ya en la cancha, por así decirlo, cuando uno hace un modelito, un árbol como tal es una estructura, es un algoritmo que te ha botado las reglas de decisión. Pero ¿cómo lo llevas a la práctica? O sea, ¿cómo lo llevas a tus datos reales? Pues haces, generalmente nuestra data, ¿en qué está? En servidores, en bases de datos. Trabajamos con SQL, con Oracle, con Excel, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Pues creamos los que programamos tal vez en SQL, en Oracle, el famoso case when, ¿no? Hacemos reglas, case, when, sex, igual, tanto, tanto, y vamos asignando las probabilidades. Esa es la manera, entre comillas, de cómo se productiviza un algoritmo cuando tenemos data almacenada en bases de datos de este tipo. ¿Está bien? Entonces, es un caso práctico de cómo se hace en la vida real también. Y vamos a resolverlo en este ejercicio. Entonces, como mencioné, este es el ejercicio número 4, que sí me gusta mucho. Y no sé si tienen una duda. Básicamente es comparar estas variables y ojo, ¿no? Si quieres usar las variables en tu condicional, mínimo, y eso sí, las variables deben existir. ¿Está bien? O sea, un poquito antes, o las creas, o sea, tú mismo pones el dato, o solicítalo con un input, no sé, como deseen. Pero las variables, estas 3 deben existir, ¿no? De lo contrario, no vas a poder comparar y te va a salir un error. ¿Está bien? Entonces, este arbolito yo lo voy a subir ahí en el aula. Para el problema del banco, ¿debería tener una base de datos a la cual recurrir o llamar para comparar? No. En realidad, estamos solicitando el monto, ¿sí? En realidad, yo les diría, acá pongan la data. O sea, yo ya sé que ya todos saben solicitar datos, así que de frente. Un ejemplo sería esto, miren. Así. Voy a suponer que el monto es de 5,000 soles, que es un colaborador, que es del segmento VIP. Perdón, así no. VIP. Y no tiene cuenta, ¿no? Ya está, falso. Ahí está. Entonces, para esta persona, ¿cuál sería su tasa? Como es un colaborador, la tasa es del 10.5. Ah, ya, entonces directo. ¿Sí? Así es. Entonces, el código debería ser acá. Empezar desde este punto, o sea, estas son mis variables que voy a evaluar. Y acá empieza mi condicional, ¿no? Bueno, es obvio que acá viene más data todavía, ¿no? Acá viene más data.
Eso es lo mínimo que se necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque estas 4 variables yo las voy a utilizar dentro de la condicional. ¿Sí? Y por eso le decía que tenga este tipo de dato. Me lo pueden mandar hasta antes del inicio de la siguiente sesión, ¿no? Obviamente porque en la sesión lo vamos a resolver, o bueno, va a estar la respuesta. Entonces lo pueden mandar hasta antes de la siguiente sesión, que es el sábado. Ahí me confirmas, Pame, porfa, ¿a qué hora sería? Creo que es a las 3 o 3:30. Pero me lo pueden enviar hasta ese momento, ¿sí? Sí, me dice que hasta las 3. Sí, hasta las 3, ¿no? Entonces hasta las 3 del sábado, ¿no? Para poder resolverlo, ¿de acuerdo? Ya está. No sé si tienen otra duda hasta este punto del ejercicio en general. No, parece que no. Bueno, entonces vamos a aprovechar los minutos que nos quedan todavía para adelantarnos en la sección de estructuras de datos. ¿Está bien? Pues está dentro de la presentación, lo había puesto por si nos queda más tiempo todavía, así que estamos bien. Vamos a ver lo de estructuras de datos. Ojo, eso sí es que no tienen dudas de estructuras de control, si no seguimos viéndolo. Las clases quedan grabadas. También nos confirmas, porfa, si lo están grabando y lo comparten en un drive, creo, para que todos tengan acceso. Si no me equivoco, sí. Las clases se graban y están compartidas en un drive. Sí, correcto, chicos. Las clases son grabadas. Pueden ver en la parte superior, ahí hay como como un icono que está grabando. Igual en la parte de participantes también, donde estoy yo, también aparece como un puntito rojo. Eso significa que está grabando. De todas maneras, las clases son subidas al aula virtual y también en una carpeta Drive. No se preocupen. Lo subimos pasando 1 hora y media de la clase. Buenazo. Gracias, Pami. Sí, entonces, todas las clases se graban para los que necesiten, bueno, repasar o volver a escuchar tal vez lo que hemos estado hablando. Pero de todas formas, yo le diría que, como recomendación, ejecuten los códigos que ya hemos visto, ¿sí? O traten de replicarlos ustedes mismos escribiéndolos y lleguen a las mismas soluciones, pues, ¿no? Para que lo puedan hacer. Claro, mira, estas variables, ¿no? De forma general, las estamos creando nosotros, ¿está bien? O sea, podrías poner varios inputs, ¿no? Sí, pero ya sé que todos saben hacer input, así que tranquilos, vamos a crear las variables, ¿no? En la vida real, estas variables son variables de una persona, ¿no? Una persona que quiere solicitar un crédito, entonces son variables reales. Pero en nuestro caso vamos a crear casos particulares, ¿no? Ustedes creen estos 4 datos, ¿sí? Pero debe cumplir las condiciones, ¿no? Entonces vamos a hacer las pruebas. Vamos a probar con variables que debería arrojar su programa tasa de 10.5, otras variables que debería arrojar 13, otras variables que arroje 16 y de 18.5, ¿no? O sea, de forma general, si plantean bien su condicional, o sea, va a funcionar para todos los casos, ¿no? Entonces, simplemente vamos a probar distintos datos, como, ¿qué pasa si acá le pongo true? A ver, ahora, ¿cuánto es la tasa? ¿Está bien? Así es como vamos a hacer las pruebas del programa. Y nada, entonces, bueno, como les decía, si tienen una duda más, me lo hacen llegar todavía. Vamos a adelantarnos un poquito a lo que es estructuras de datos, solo si tienen una duda, ¿no? Si no, seguimos estructuras de control, pero por mientras vamos les voy contando en qué consiste eso de acá. Bueno, en estructuras de datos, como mencioné, así. Sí, claro, también mencioné, los ejercicios que hemos resuelto en la primera clase van a estar colgados en el aula, no se preocupen para que puedan revisar el script ahí. Bueno, entonces, aprovechando, todavía tenemos unos 10 minutos, vamos a familiarizarnos con las estructuras de datos, ¿no? Como un adelanto. Imaginemos que ya no tenemos datos individuales, ¿no? O sea, una palabra o una cadena de texto, un valor de verdadero o falso, un número, no. Ahora vamos a tener una colección o un conjunto de datos, ¿está bien? Esos van a ser nuestras estructuras de datos. Entonces van a ser unos tipos de datos muy particulares. Y ojo, ya conocíamos unos tipos de datos. El bool, el int, el float, el string, ¿cierto? Pues van a haber más ahora. Pero ya no son individuales, sino son colecciones, ¿de acuerdo?
Entonces, vamos a revisar. Las estructuras de datos van a ser principalmente 4 que nos provee Python, ¿de acuerdo? Una de las más útiles, por así decirla, es la lista. La lista es la estructura de datos que más se parece a lo que llamamos un arreglo, comúnmente, ¿no? Un arreglo. Un arreglo era un conjunto de datos que están ordenados y donde yo puedo ingresar según su posición, ¿no? Como cuando hacemos una fila, imaginemos, vamos a comprar pan, hay una larga fila, entonces estamos ordenaditos, ¿no? La primera persona, la segunda, la tercera, hasta tu posición. Entonces, eso vendría a ser, por ejemplo, un arreglo. Esto es muy parecido acá en Python, solo que se le llama lista, ¿de acuerdo? Pero la lista es súper potente, ¿ya? Primero, es una colección ordenada, ¿está bien? Y si hablamos de orden, significa que cada uno tiene su posición. Posición 1, posición 2, posición 3, hasta la última posición. Puede soportar elementos del mismo o de distinto tipo. O sea, tú en una lista puedes tener datos numéricos, datos strings, datos booleanos, o sea, todo. Puedes tener todo. Y más adelante vamos a ver que hasta incluso puedes tener otra lista. O sea, una lista dentro de otra lista. Y también es mutable. Mutable significa que puede cambiar podemos manipularla. Podemos eliminar datos, podemos agregar datos, podemos cambiar uno de ellos en general. Entonces, podemos manipularla. Eso significa mutable. Veamos un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una lista con 3 datos. Un 1, que es un número entero, true, que es un booleano, y VIP, que es un string. Esa lista es correcta, es funcional. Y visualmente vamos a identificar una lista porque está con corchetes. Corchete al inicio y corchete al final. ¿Está bien? La lista tiene un gemelo que se llama la tupla. ¿De acuerdo? La tupla va a ser muy parecida. Miren la definición. Es todo igual, pero la tupla no es mutable. Es decir, es inmutable, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo creo una tupla con tales datos, lamentablemente no la voy a poder modificar. No puedo agregar, no puedo cambiar, quitar, poner, no. La creas y así se te va a quedar a lo largo del proyecto. ¿En qué es útil? Pues además de que es óptima en memoria, nos sirve para poder almacenar constantes, ¿no? Quieres almacenar, no sé, algunos valores que no quieres o te quieres asegurar de que por algún motivo tal vez no lo vayas a modificar sin querer, pues creas una tupla y listo. Porque ese dato que ingreses no se va a poder alterar en todo el proyecto. ¿Está bien? Son datos constantes. ¿Son útiles? Claro que sí. Pero, como digo, la lista, ya que en realidad en la cancha nosotros manipulamos muchos datos, pues la lista es más útil, ¿no? No digo que la tupla sea mala, pero igual es una estructura que Python nos provee. El diccionario, este sí es un rey, este sí se lleva bastantes puntos a su favor. Es una estructura de datos muy particular. Como verán, la lista y la tupla almacenaban datos individuales. Un diccionario no. El diccionario lo que hace es almacenar relaciones. Va a almacenar pares de datos. ¿Está bien? Donde se les llama clave y valor. ¿De acuerdo? Clave, valor. Clave, valor. Cada par es una clave con un valor. Los diccionarios, estos lamentablemente no tienen un orden. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan a qué hacía referencia el orden en lista y en tupla? ¿Recuerdan? Les dije, dice que es ordenado porque no recuerdo, Alonso, bien sincero, no te preocupes. Decíamos, se le llama ordenada porque tiene posiciones, ¿está bien? Puedes ingresar posición 1, posición 2, posición N, ¿está bien? Es un orden. En cambio, en el diccionario no tienen orden, es decir, no vamos a poder acceder por posición. Lo que sí nos sirve para acceder va a ser la clave, ¿de acuerdo? Entonces, es una estructura un poquito más, o bueno, bien particular, ¿está bien? Donde almacena pares de datos, ¿de acuerdo?
Y el set es una estructura ya un poquito más sencilla, tampoco tiene orden, o sea, no almacena una posición definida, pero nos va a servir para poder almacenar elementos únicos, o sea, no contiene duplicados. Imagina que tienes una columna de datos dentro de una tabla, no con distritos. Entonces, todos tus datos los metes a un set y te vas a quedar solamente con los distritos únicos. ¿Está bien? Y sería más o menos lo que vemos, ¿no? Los Olivos, San Isidro, La Victoria, por ejemplo. Entonces, así es como funcionan las 4 estructuras principalmente, ¿no? La lista, estructura súper potente, tiene orden y puedo almacenar todo lo que desee en su interior y la puedo manipular a gusto. O sea, la lista te deja hacer todo lo que desees ahí. La tupla, parecida a la lista, pero no la puedes manipular una vez creada. El diccionario es también súper útil porque almacena pares. Entonces, ¿en qué caso nos sirve el diccionario? Pues cuando quiero almacenar códigos, código de cliente, código de producto. En general, podría almacenar una clave como un código de cliente y el valor podría ser toda la información del cliente, todito. ¿Está bien? Sí, claro, el diccionario y el set sí son mutables porque nos permiten agregar. O sea, tú puedes agregar nuevos pares, nuevas relaciones, puedes modificarlas, etc. Al set igual. La única que es inmutable es la tupla. La tupla es la única estructura que no se puede modificar. Las demás sí, todas sí. Y nada, entonces aquí en la presentación, que vamos a revisarla en la siguiente sesión, prácticamente nos explica cómo funcionan las listas. Sí, lo vamos a revisar, tranquilos. Algunos operadores, por que podrían ir revisándolos. Cómo funcionan las tuplas también, cómo creamos. ¿Qué pasa si quiero hacer un cambio? Pues me sale un error porque la tupla es inmutable. El diccionario, ¿cómo funciona el diccionario? Ahí está, clave, 2 puntos, valor, clave, valor. ¿Cómo se accede? Acá está, muy bien. Entonces, lo que deseen pueden ir ganando un poquito de tiempo, van revisando la presentación. Y el set, ¿no? Finalmente set. Así que nada, esa ha sido nuestra introducción para tipos de estructuras de datos que vamos a revisar en la siguiente sesión. Y bueno, gracias por su asistencia, su participación activa en el chat, las preguntas son muy buenas. Espero que les haya gustado la sesión y si no me equivoco, en el aula les he puesto un pequeño formulario, ¿de acuerdo? De tipo y estructuras de datos, que es el que tengo acá. Este de aquí, si no me equivoco, a ver un momentito, este de acá. Sí, es un formulario ahí bien útil para que lo tengan a la mano. ¿No? Unos pequeños conceptos para repasar, pues, ¿no? De las variables, los tipos de datos. Acá están los tipos de datos que hemos revisado. Un poquito de strings también. Acá hay listas, métodos, o sea, unas funciones que vamos a aplicar a listas la siguiente sesión. Acá está para que vayan revisándolo. Y en general funciones strings. Miren, ¿se acuerdan del upper que vimos? Acá. O sea, hay varias. Ahí les va a servir tal vez a quienes están todavía ahí familiarizándose. Revísenlo, repásenlo. Es muy chévere. Y también les he puesto, déjenme revisar, este de acá. Este, si no me equivoco. Este de acá. Es un extracto de un libro que acá nos habla ya justamente la parte de tipos de datos que vamos a revisar, ¿no? Para que lo puedan, como material complementario, ¿no? Nos explica de las tuplas, nos va a explicar de las listas, nos explica de los diccionarios, ahí está la clave de valor, ¿sí? Y las estructuras de flujo que hemos visto. El identado, acá nuevamente podemos revisar qué es, cómo funciona, un poco del encoding, la codificación que, bueno, viene por defecto. Tenemos más acá, acá está, las estructuras de flujo, lo que hemos revisado el día de hoy, acá para reforzar un poquito, ¿no? Cómo funcionan los operadores, el igual, el distinto, cómo evaluamos condiciones, o sea, acá en realidad hay un buen material para complementar lo que hemos estado revisando y les recomiendo que lo revisen para que puedan resolver los ejercicios sobre todo, ¿no? Ahí está el if, el elif, el else, o sea, este es un material bien chévere, sobre todo está en español para los que se sienta más cómodo con el idioma, y también nos habla del bucle, el while y el for, ¿no? Entonces ya con esto creo yo que ya estamos de 10 puntos para que resolvamos los ejercicios, ¿no? Así que esto ya está colgado también,
y ahí lo pueden dar su revisadita, ¿no?